En los principios sobre la protección de datos se reúnen un conjunto de reglas que indican cómo se deben recoger, tratar y ceder los datos de carácter personal para garantizar la intimidad y los demás derechos fundamentales de los ciudadanos. Los principios de la protección de datos son principalmente 8 que analizaremos a continuación: calidad de los datos, deber de información, consentimiento del afectado, datos especialmente protegidos, seguridad de los datos, deber de secreto, comunicación de los datos y el acceso de datos por cuenta de terceros. El primero de los principios es la calidad de los datos. Los datos personales tratados han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y la finalidad determinada, explícita y legítima para la que los mismos han sido obtenidos, no pudiendo usarse para finalidades incompatibles con estas, porque sería contrario a la información que se ha facilitado y no tendría relación con los datos para los que han sido recabados. Los datos deberán responder con veracidad a la situación actual del afectado, debiendo rectificarlos si se constatan errores. Solo podrán ser recogidos para el cumplimiento de finalidades determinadas, explícitas y legítimas del responsable del tratamiento, prohibiéndose la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, y, por otra parte, el responsable del fichero deberá conservar los datos personales mientras subsista la finalidad y cancelarlos cuando ésta no exista. Debemos tener en cuenta que con la Ley Orgánica de Protección de Datos se exigía responsabilidad al responsable del fichero en todo momento por mantener estos datos actualizados y correctos. A través de las novedades que ha incorporado el Reglamento General de Protección de Datos, debemos tener en cuenta que si el responsable del fichero, el responsable de tratamiento, ha puesto todos los medios necesarios para mantener estos datos actualizados y que sean correctos, no se le puede imputar responsabilidad directamente a él. Es decir, si él ha llevado a cabo todas las acciones necesarias para actualizarlos y ha puesto todo su empeño en ello, por el mero hecho de que no estén actualizados, no se le debe o no se le puede sancionar, dado que esto podría llevar a situaciones injustas cuando el propio afectado de los datos no ha querido colaborar en esa actualización. Al final, el responsable de tratamiento de datos pues tiene unas posibilidades, pero estas no son ilimitadas. En lo relativo al principio del deber de información, debemos tener en cuenta que en la recogida de los datos el afectado debe ser informado en el momento en que se recaben sus datos del alcance del tratamiento que se va a realizar. La ley establece que los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser informados previamente de modo expreso, preciso e inequívoco de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de estos datos y de los destinatarios de la información. De igual modo, del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas, de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa en el caso de que no quieran suministrarlos, de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y de la identidad y dirección del responsable del tratamiento de los datos personales o, en su caso, del representante del mismo. El principio de calidad de los datos, de recogida de los datos, se encuentra regulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero también en los artículos 18 y 19 del reglamento que desarrolla esta ley. Y es la Ley Orgánica de Protección de Datos la que establece que a la vez un derecho para el ciudadano y un deber para el responsable del fichero, debiendo tener en cuenta que es obligación del mismo el informar de estos datos. El responsable del fichero tiene la obligación de informarle de los términos y de las condiciones en las cuales se están recogiendo esos datos. Y para cumplir esta obligación se puede utilizar cuestionarios impresos o se pueden utilizar las cláusulas estándar que suelen aparecer en la mayoría de condiciones generales de contratación, pero en las mismas se debe indicar de forma clara y legible las advertencias que hemos indicado anteriormente de los derechos que tiene el afectado. Además, debemos tener en cuenta que cuando los datos que sean obtenidos no sean obtenidos directamente del titular de los mismos, la persona que está facilitando los mismos, este tercero, debe ser informado igualmente de forma precisa, expresa e inequívoca por el responsable del fichero o por su representante
de estos derechos dentro de los 3 meses siguientes al momento de registro de los datos, salvo que ya haya sido informado con anterioridad del contenido del tratamiento. Es decir, si los datos son facilitados por un tercero, debe informarse también de estas opciones y estas obligaciones al propio interesado. Existen determinadas excepciones a este deber de información, que es cuando los datos, por ejemplo, sean recogidos por obligación legal, cuando una ley expresamente recoja la obligación de recoger estos datos, cuando el tratamiento de estos datos tengan fines históricos, estadísticos o científicos, cuando la información al interesado resulte imposible o exija unos esfuerzos desproporcionados y cuando, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, en consideración del número de interesados a los que se tenga que informar y a la antigüedad de los datos, se plantee una alternativa o se plantee otro sistema para facilitar esta información obligatoria o incluso la no necesidad de tener que facilitarla de forma expresa. Dentro del principio de protección de datos relativo al consentimiento del afectado, debemos tener en cuenta que este consentimiento del afectado es una manifestación de la voluntad libre, inequívoca, específica e informada mediante el cual el interesado consiente el tratamiento de sus datos personales. Con la Ley Orgánica de Protección de Datos, este consentimiento del interesado, del afectado, podría ser de forma tácita, es decir, la cláusula típica que indicaba que, salvo que usted indique lo contrario y se venía una casillita para marcar una X, sus datos serán incorporados a un fichero de datos personales cuya finalidad es X y cuyo responsable de tratamiento de los datos es X persona. En cambio, desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, este consentimiento tácito ya no está permitido y se exige un consentimiento expreso por parte del interesado, de forma que no se puede plantear esta cláusula en sentido negativo de salvo que usted indique lo contrario, sino que tendrá que indicar expresamente que está de acuerdo y conforme con la facilitación de esos datos y con las finalidades y archivos de los mismos, y de esta forma se necesita esta información para poder recabar los datos y almacenarlos. En este sentido, esto ha supuesto un cambio radical en el planteamiento que existía en el recabar la autorización para la utilización de estos datos personales y está suponiendo una gran modificación de todos los sistemas de información y de recogida de los datos, que está haciendo el tener que modificar no solamente la información nueva que se recoge, sino en muchas ocasiones y cuando se utiliza de forma periódica la misma información, el tener que recabar de nuevo este consentimiento expreso, porque el consentimiento tácito anterior pues ya no es válido o no puede ser reconvertido en un consentimiento expreso. El principio de datos especialmente protegidos hace referencia a los datos personales que tienen un nivel de protección especial, es decir, que tienen determinadas obligaciones y exigencias superiores al resto del conjunto de datos. ¿Qué datos o qué categorías de datos se incluyen en estos datos especialmente protegidos? Pues como veíamos con anterioridad, dentro de esta categoría se incluyen los datos relativos a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual, y los relativos a las comisiones de infracciones penales o administrativas. De igual manera, a través del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, se incluyó en este conjunto de datos especialmente protegidos los datos relativos a elementos biométricos de las personas. Conforme al principio de seguridad de los datos, todas las empresas, organizaciones, asociaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que almacenen los datos, los traten y accedan a ficheros de datos de carácter personal, tienen obligación de aplicar determinadas medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los datos de carácter personal que tienen almacenados en estos ficheros. El principio relativo al deber de secreto de los datos de carácter personal recoge las obligaciones de secreto, confidencialidad
y custodia que incumben a aquellas personas que tratan los datos y de manera particular a aquellas personas que en el desarrollo de sus funciones accedan a ficheros que contengan datos de carácter personal. Cuando hablamos del principio de comunicación de los datos, nos referimos a toda revelación de datos realizada a una persona que sea distinta del afectado o del interesado. Los datos de carácter personal, objeto del tratamiento, solo pueden ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del interesado. Por ejemplo, si queremos ceder los datos de carácter personal a una empresa que realiza gestión comercial, debemos tener la autorización previa del interesado, del propietario de esos datos, para poder realizar dicha cesión. De igual manera, existe esta conflictividad, por decirlo de alguna manera, cuando se tienen que ceder estos datos de carácter personal a prestadores de servicios externos de la propia empresa para actividades o acciones imprescindibles de la empresa, como puede ser, por ejemplo, una asesoría fiscal que recoge datos a través de las facturas que ha emitido la empresa y tiene acceso a los datos de carácter personal de la empresa. En este caso, se entiende integrado la autorización de la utilización de los datos también dentro de estas finalidades, ya que son imprescindibles, por así decirlo, para la finalidad que han sido recogidas. Si yo compro en una tienda, por obligación legal me van a tener que emitir una factura y, por tanto, por obligación legal, en el libro de facturas emitidas de la empresa van a estar mis datos de carácter personal. Por lo tanto, hay que ser flexibles y hay que tener cierta uso racional de la legislación y de la normativa para contemplar estas situaciones. De igual manera, tenemos el principio que se denomina el acceso a los datos por parte o por cuenta de terceros. En este caso supone la prestación de un servicio al responsable del fichero por una tercera empresa denominada encargado del tratamiento, que accede a los datos del fichero para el cumplimiento de la prestación contratada, actuando en nombre y por cuenta y, sobre todo, de acuerdo a las instrucciones establecidas y dadas por el responsable del fichero. Esto de alguna manera sería la externalización de ciertas actividades relacionadas con la protección de datos.